Espero que no te haya pasado, pero hoy en día es algo común que cuando prendes tu carro por primera vez en el día, suena como una máquina de poner arrastradas. Y eso es porque te robaron el catalizador. Y hoy te voy a decir, primero, para qué sirve. Segunda, por qué te lo quieren robar. Y bonus, te voy a decir cómo hacer que tu catalizador sea inrobable. Primero, ¿qué es un catalizador y por qué te lo quieren robar? Un catalizador es una parte muy importante del sistema de escape, que lo que hace es que hace una reacción química dentro para reducir las emisiones dañinas al medio ambiente. Esto lo hace gracias a un panal de cerámica, pero en ese panal de cerámica trae algunos metales preciosos como el rodio, el paladio y el platino. Y estos metales preciosos son importantes porque reaccionan con la parte de hidrocarburos y con los gases que se quedan y los transforman en otros gases menos dañinos. Y te lo quieren robar porque esos metales valen muchísimo dinero. ¿Y por qué de repente empezaron a robar los catalizadores? Entre 2019 y 2020 subió muchísimo las estadísticas de robo de catalizadores y a estos años sigue creciendo. Y el tema es que por la pandemia mucha de la producción de estos minerales se detuvo y se hicieron más difíciles de conseguir, por lo que hizo que los precios subieran muy rápido. Estás hablando de metales que pueden llegar a costar $50,000 una onza, son más caros que el oro. Y aunque los catalizadores tienen una cantidad muy pequeña de estos metales, y además con el tiempo cuando se están usando estos metales se van degradando por las reacciones químicas que hacen, pues hay algo de negocio ahí. Y bueno, nos vamos a la siguiente. ¿Cómo te lo roban? Lamentablemente es una cosa muy fácil de hacer, porque el metal con el que están hechos los sistemas de escape es un metal muy delgado. Entonces prácticamente con una sierra sable o a veces hasta con una cegueta se meten por abajo del carro, cortan la pieza y se van corriendo. Se pueden tardar de 30 segundos a 2 minutos. Y la verdad es que es algo muy malo. Que me acabo de dar cuenta que acabo de dar un tutorial de cómo robar catalizadores. No roben catalizadores. Existe el karma y se los va a cargar el payaso. Esto a la persona que se lo robaron, primero te va a ocasionar molestia. Porque como les dije en el intro, te vas a levantar, vas a prender tu carro y va a sonar como una máquina de poner arrastradas. Vas a traer el mofle directo, va a ser ruidosísimo. Y aparte del gasto que te van a hacer, tener que reemplazar el catalizador por otro, que son muy caros por lo mismo, puede que tu carro entre en modo zombie. Ya sea así no se dice limp mode. Pero es una manera de que se protege, porque el sensor que está después del catalizador va a estar percibiendo parámetros que no espera. Entonces te va a prender al check engine, le va a decir a la computadora que algo está mal y la computadora se va a querer proteger para que tu motor no se dañe. Fuera de eso, la verdad es que vas a estar bien. Aquí es más que nada la molestia y el gasto que vas a tener que hacer para arreglar el desorden que te dejaron. Además de eso, los rateros saben qué vehículos escoger. No se roban todos los catalizadores y eso es por algo. Como les dije hace rato, con el tiempo los catalizadores se van degradando y empieza a haber menos cantidad de estos metales preciosos. Entonces, lo que quieren son catalizadores de autos más modernos. Unos de los que más se roban son de los autos híbridos. Y vas a decir, ¿por qué? ¿Un híbrido tiene un catalizador grandote o qué hacen para no mandar tantos químicos al medio ambiente? Bueno, no es eso. Lo que pasa es que como el híbrido tiene un motor eléctrico, el motor eléctrico suple gran parte del esfuerzo del motor a gasolina. Entonces los catalizadores trabajan menos porque el motor de gasolina no trabaja tanto como en el de un carro 100% de combustión. Por eso hay oportunidad de que en esos catalizadores haya más de los metales que buscan. Otro de los más robados son el de las camionetas, porque dos cosas. Primero, en las camionetas, como traes motores de 8 cilindros grandes que tienen que pasar emisiones que cada vez se ponen más estrictas, pues aquí sí usas catalizadores muy grandes. Y depende del tamaño del catalizador y de cuántos metales tiene, es el precio en el que lo van a pagar. Y dos, está mucho más sencillo meterte abajo de una camioneta que de un carro. Entonces puedes hacer que el movimiento de robarlo sea mucho más rápido. Así que otra vez, no robes catalizadores. Y si robas catalizadores, ojalá y te agarre la ley y te metan al bote un buen rato, canijo. Y nos vamos al siguiente tema, que es ¿quién compra los catalizadores?
Los catalizadores los compran las recicladoras y los venden igual, un poquito más caros. Y muchos dirían, oye, pues qué mala onda de las recicladoras que se dedican a comprar los catalizadores. Pero la verdad, para ellos es bien difícil poder distinguir un catalizador legal de un catalizador robado. Porque sí hay catalizadores legales. Imagínate que un yonke compra un carro para desarmar, le quitas el motor, vendes los rines, llantas, vendes puertas, vendes piezas de colisión y vendes catalizadores a reciclar. Esos son 100% legales. Otra cosa legal, quitarle tu mismo catalizador. Si no traes para la renta, te vas, lo vendes y te alivianas por un mes, cosa que no te recomiendo que hagas, pero pues también lo pudieras hacer al final. El catalizador es tuyo y tú puedes hacer con él lo que quieras. Y ahora la última y la más importante, ¿cómo hacer que no te puedan robar tu catalizador? Bueno, primero les voy a dar una idea que traen que a mí no me parece muy práctica, que es ponerle números de series a los catalizadores. Y aquí lo que tendrías que hacer es que tu carro y tu catalizador van a traer el mismo número de serie. Entonces, cuando tú lleves a vender un catalizador, siendo un yonke o siendo tuyo, pues tienes que llevar una prueba de que tú eres el dueño de ese carro. Pero vamos a ser sinceros, ¿quién va a estar preguntando que si la serie, que si los papeles? Y la siguiente, pues la gente le puede borrar, le puede golpear, le puede hacer lo que quiera al catalizador. O la última, pues puedes hacer como que no se ve la serie con tal de hacer un billete. Si eso quieres hacer, pues se puede. Por eso a mí esa opción no me parece nada práctica. Así que nos vamos a las siguientes. Dale suelo al carro. Ponle unas bolsas de aire. Haces un buen proyecto de stands. Entonces a donde llegues, te bajas, le das piso y es imposible que te roben tu catalizador porque no se pueden meter abajo del carro. De ninguna manera van a alcanzar a llegar al catalizador con herramienta y poder quitarlo. Sí, ya sé, no es muy práctico, pero es la excusa ideal para que tu vieja te deje achaparrar el mamalón. La siguiente opción es hacerle una jaula o un protector de catalizador. Así de fácil como se oye. Mucha gente utiliza varilla de construcción. Vas con un buen soldador y te empieza a hacer ahí algún invento, algún armatoste para que el catalizador quede cubierto y aunque puedan cortar los escapes, no se lo puedan llevar. Y esto nos lleva a un concepto medio feo, pero que es muy real, que es decir, haz que tus cosas sean un poco más difíciles de robar que las de la persona que está al lado. O sea, si tú traes ahí tu armatoste, tus pegazones y al lado hay un carro que no trae nada, el pelado que se asoma le va a sacar la vuelta a tu carro y se va a chingar al vecino. Y la última y la más fácil de hacer es róbatelo a ti mismo. Métete abajo con una sierra sable. Si es legal en donde tú estás y no te hacen pasar la verificación, móchale el catalizador, quítalo, mételo a la casa porque igual y te lo roban en el inter que estás ahí moviéndole. Ponle un tubo directo al carro, se va a ir más bonito, va a estar más divertido y luego agarras tu catalizador, vas a la recicladora y te dan una feriecita por él. Otra vez, no se lo recomiendo, es algo que yo no haría, pero pues si quieres, date. Y antes de terminar, acuérdense que algunas de las cosas que dije son bromas, pero otras sí son reales. Pero lo que más quiero que quede en cosa seria es que no estén robando los catalizadores. Es bien feo cuando te roban algo a ti, así que no lo hagas. Acuérdense que existe el karma, eso es algo que yo sí creo mucho. Si le haces daño a alguien más, ya sea su propiedad o en la persona, de alguna u otra manera el universo te va a hacer mal. Así que no roben cosas, no roben catalizadores, no roben las copitas de los rines, no roben los emblemas, no roben los espejos, no roben. Y si robas, sinceramente espero que te agarre la ley y te procesen como se debe de ser.